Bueno, yo pensé que valdría muchísimo la pena aprovechar la experiencia de 30 años que hemos tenido con el trabajo de química en microescala. Este ha sido un trabajo muy bonito que hicimos con un equipo maravilloso, en donde fuimos a decenas de países y de estados de la República, invitados precisamente para diseminar estas ideas, estos conceptos del trabajo en pequeña escala con varias miras. Una de ellas es el reducir la cantidad de residuos generados en un experimento. Otra es reducir el tiempo empleado en los experimentos. Otra, reducir la peligrosidad para los alumnos y para los instructores. Otra es aumentar la posible variedad de experimentación. Otra es pues extraerle menos elementos y sustancias a la tierra para llevar a cabo experimentos. Entonces, por todos lados que lo hemos visto, la química en microescala nos ha funcionado muy bien. Entonces, pues después de llevarla a tantos lugares y después de difundir esto a todos niveles, nivel desde primarias hasta posgrado, pues yo decidí darle una oportunidad a esto en el contexto de la pandemia y decir, bueno, ¿qué tal si los estudiantes lo pueden hacer en su casa? Y esa parte que es tan importante para ellos del aprendizaje mediante experiencias significativas de laboratorio, pues qué tal si lo continuamos en sus casas. Y en particular esta asignatura de procesos electroquímicos y corrosión la vengo dando, pues hará desde hace unos 20 años como optativa, por lo cual pues no se abre todos los semestres, pero cuando se abre soy muy feliz. Y así fue como nació la idea. Bueno, en realidad sí habíamos tenido alguna que otra experiencia a distancia. Por ejemplo, el rey de Tailandia patrocinó unos talleres en donde tuvimos a profesores de toda la región de Tailandia, Vietnam, Laos, Camboya, Myanmar. De toda esa región hubo participantes a distancia. Entonces nosotros, junto con Lupita Castañeda y Marta Ibargüengoitia, nos íbamos a la Ibero en las noches, al aula esa famosa de audiovisuales, a distancia, desde donde transmitíamos los experimentos y simultáneamente estaban profesores, llegaron a ser hasta 400 profesores simultáneos en diferentes locaciones en estos lugares que te menciono, y estaban observando nuestros experimentos y ellos los estaban reproduciendo. Entonces, bueno, pues esa fue quizás la principal experiencia que tuvimos a distancia antes de que nos llegara la pandemia. Entonces, como que todo se juntó. Llegó la pandemia, me hizo clic esa experiencia, me hizo clic el trabajo en microescala. La dificultad obvia, pues era el comprar los kits. Entonces yo dije, a ver, si yo me voy a través de las compras de la universidad, va a ser un proceso muy tardado, muy complicado. Todo eso me lo evito financiando yo mismo los kits. Entonces, pues de ahí surgió pues la idea general y de ahí surgió cómo ya implementarla en lo particular. Bueno, tuve que reducir los contenidos teóricos en favor de los contenidos prácticos. Entonces, hubo que recortar pues cosas que veníamos viendo en la teoría en favor de ver conceptos en la práctica, que yo creo que a la larga se les quedan mucho más fijos y mucho más claros los conceptos que aprenden ellos haciendo las cosas, ¿verdad? Por ejemplo, en una de las clases estuvimos haciendo un electrodepósito. Bueno, cuando ellos concluyeron su electrodepósito, estaban muy gustosos. Mira, me quedó muy bonito, sí se depositó, queda clarísimo cuál fue el ánodo, cuál fue el cátodo, qué electrolito se necesita, qué pasa con el pH. En cambio, cuando lo ves en un diagrama, pues sí, ves ahí el papel, ves las líneas trazadas, te lo imaginas en tu cabeza, pero no lo tocas con tus manos, no lo observas con tus ojos.
Entonces, bueno, pues sí, yo opté por disminuir contenidos teóricos en favor de dar los contenidos prácticos. Eso fue como me afectó a mi planeación. Y también, por supuesto, la parte de evaluación. La parte de la evaluación, en el primer semestre que di esto a distancia, es decir, en otoño del 2020, como fue tan súbito el cambio, a mí no se me ocurrió el pedirles reportes. ¿Por qué no les pedí reportes? Bueno, porque ni yo mismo sabía qué experimentos íbamos a hacer. O sea, no fue como la clásica planeación en donde desde antes del semestre tienes ya toda una lista de qué vas a hacer casi cada 15 minutos de tu clase. No, aquí no. Aquí fue, ok, ya pensé los contenidos de los kits, ya compré todo lo necesario, que fue, por cierto, un trabajo maratónico. Me llevó, yo diría, como unos 2 meses de estar haciendo las compras y de que recibía cosas y de que esta no y de que esta sí. Preparar las soluciones también fue toda una odisea, ¿verdad? Porque yo no quería salir, ¿verdad? Para evitar pues esta ola de contagios y todo lo demás. Entonces, ¿cómo en mi casa iba a poder hacer todo? Bueno, pues se me fue ocurriendo de dónde conseguir agua destilada, de dónde conseguir las soluciones, los reactivos. Y entonces, como te digo, fui armando las ideas pues casi sobre la marcha. Entonces la planeación no fue una planeación muy cuidada desde el principio, sino que fue pues conforme íbamos caminando. Así fue como lo llevamos a cabo. Claro. Bueno, pues aquí otra vez la experiencia de 30 años me ayudó muchísimo. Yo dije, a ver, ¿qué se necesita para un laboratorio fundamental? Pues se necesitan vasitos de precipitados, matracitos Erlenmeyer, y para un laboratorio de electroquímica y corrosión en específico, bueno, pues necesitamos un tubito en U, necesitamos electrodos, necesitamos pipetas de transferencia, necesitamos fuentes de poder, necesitamos un multímetro, necesitamos unas resistencias, unos diodos, o sea, fui pensando qué era lo general y qué era lo específico de este laboratorio. Y entonces, pues armé una lista, empecé a contactar a los proveedores. Un paso muy importante que tengo que mencionar fue convencer a mi esposa de que dedicáramos una quincena completa de mi salario a los kits. Entonces, bueno, una vez que ya me dio luz verde, porque pues todo eso hay que consensarlo, ¿verdad? Y una vez que ya pudimos llegar a ese consenso, pues entonces ya empecé a adquirir todo lo necesario. Armé el kit y dije, bueno, pues ahora, ¿cómo se los hago llegar? Entonces me encontré con que las empresas que distribuyen este tipo de paquetería, es decir, las empresas de paquetería, pues no les gusta transportar reactivos químicos y menos cuando están en solución acuosa. Entonces dije, bueno, ¿cómo le voy a hacer? Bueno, se me ocurrió, contraté un chofer particular que fue y los entregó en cada domicilio sin ningún problema ya de algún veto al transporte de sustancias químicas ni nada. Como son cantidades sumamente pequeñas, son cantidades de mililitros, pero son en realidad frasquitos muy pequeños y entonces pues, no había ningún problema para el chofer ni nada por el estilo. Y así lo hicimos, se los envié a su casa y resulta que 2 alumnos se habían ido de la ciudad durante la pandemia y entonces, bueno, pues ahí sí hubo que enviárselos por paquetería. Sin embargo, pues como yo aprendí de uno de los proveedores que su envío decía material de curación y varios de esos insumos estaban ahí en el kit, pues yo también le puse material de curación y se fue sin ningún problema. Fue una experiencia lindísima, en primer lugar, estaban todos muy entusiasmados. De los mensajes que recibí, la mayoría eran, oye, pensábamos que ya en lo que restaba de nuestras carreras ya no íbamos a poder hacer experimentos, porque ellos están entre quinto y octavo semestre. Entonces a algunos les quedaba como la sensación de que la pandemia iba a durar mucho y que ya no iban a poder tocar el laboratorio. Entonces estaban entusiasmados.
casi todos ellos me escribieron muy entusiasmados, muy agradecidos de que pudiéramos tener esta experiencia en sus casas. Entonces, el sentimiento que yo toqué fue de mucha alegría de verlos tan entusiasmados cada vez que íbamos a hacer algún experimento. Por supuesto que les armé también un reglamento de seguridad y bueno, ese reglamento lo verifiqué con un abogado porque yo dije, bueno, no vaya a ser que la Comisión de Seguridad de la Ibero ponga algún pero y me hagan responsable de algo. Y dije, no, yo no quiero tener esa ruta. Entonces chequé con un abogado cómo redactar bien el reglamento de seguridad, mediante el cual yo donaba los kits a cada estudiante y entonces pasaban a ser de su propiedad, diferente de que si fuera propiedad de la universidad. Porque tú imagínate que es propiedad de la universidad y ellos cometen algún error y les pasa alguna cosa, bueno, entonces alguien podría decir, pues es la universidad la responsable. Pero mediante la redacción que hice, nos liberé a la universidad y a mí de cualquier responsabilidad, que de todos modos no les va a pasar nada, porque con unas gotitas no te va a pasar nada, a menos que te las pongas en los ojos o te las tomes, lo cual se necesitaría una situación muy rara para que los hicieran. Entonces, bueno, la parte de la seguridad sí fue muy importante y además les incluí en el kit también dos cosas de seguridad fundamentales. Una que son unos lentes de seguridad y otra que son guantes de nitrilo, los cuales resisten pues, todas las sustancias químicas que van en el kit. Entonces, yo les pedía que también se pusieran su bata. No todos lo hicieron, eso sí lo reconozco, pero yo no se los podía forzar porque qué tal si dejaron su bata en la universidad y no los pudiera hacer yo que fueran a la universidad por la bata. Entonces, bueno, pues una vez que ya tuvimos las cuestiones de seguridad y todo, pues ahora sí, vamos a hacer los experimentos. Yo lo que notaba es que como que están muy acostumbrados a ver las cosas en el papel y a la hora de ver las que ocurrían en la realidad, dicen, ¡ay, sí funciona esto! Sí es cierto. Así como una comprobación de que lo que se ve en la teoría, pues en realidad sí funcionaba. Y entonces quise también pasar del concepto nada más de verificar teorías. Dije, bueno, ¿qué tal si ahora vamos a la parte de creatividad? Entonces yo les pedí como un reto y como parte de su calificación que ellos diseñaran un experimento nuevo, ¿verdad? Para que todos sus compañeros lo hicieran, pero que lo diseñaran obviamente con los materiales del kit. Ese era el requerimiento principal. No te salgas de los materiales del kit. Porque a algunos se les ocurría, sí, ¿qué tal si hacemos un depósito de oro y con no sé qué tantas cosas? No, espérame, eso no está en el kit. Queremos que tus compañeros lo reproduzcan, entonces solamente lo que está allí. Entonces pues ya se fueron a la literatura, a revisar cosas y diseñaron experimentos. Y eso fue una experiencia buenísima, buenísima. Pues quizás el que más me asombró fue el que a un grupo de estudiantes se les ocurrió que los LEDs, que son esas lucecitas chiquitas electrónicas que vemos en todos los equipos prendiendo y apagando, yo les puse unos LEDs en su kit. Y a mí nunca se me hubiera ocurrido que los LEDs, que son Light Emitting Diode, que además de emitir luz, ellos pudieran captar luz para generar un voltaje. Entonces a estos chicos se les ocurrió, ¿qué tal si ponemos los LEDs a la luz del sol y el voltaje que capten lo utilizamos para verificar uno de los conceptos que estamos viendo en el curso, que es la electrólisis del agua? Entonces así le hicieron. Estuvieron ahí con mucha paciencia, cazando al sol, literalmente, para ver en qué momento y en qué punto tenían el máximo voltaje. Pusieron unos electrodos y una solución de algún electrolito para hacer la electrólisis del agua, que es uno de los experimentos fundamentales en electroquímica. Bueno, pues lo lograron de una manera impresionantemente bonita. Bueno, el caso es que las fotos que tomaron fueron tan impresionantes que se veían las burbujitas ahí del oxígeno y del hidrógeno saliendo a raíz de la electrólisis.
Entonces, vimos otro artículo bastante reciente de hace un par de años en donde a alguien se le había ocurrido mejorar esa electrólisis poniéndole imanes externamente por una propiedad que tiene el oxígeno que se llama paramagnetismo. Y entonces ellos agarraron los imanes de sus refrigeradores o de los que tuvieran a mano, se los pusieron y resulta que sí mejoraba todavía la producción del oxígeno y del hidrógeno. Entonces yo dije, oye, ya son demasiadas ideas muy buenas, hay que escribirlas y tratar alguna publicación. Entonces, bueno, pues ese experimento y otros dos los escribimos en forma de publicación, los escribimos en inglés, con el formato de revistas, lo cual también ha sido una experiencia genial con los estudiantes. Obviamente ellos nunca habían enviado un trabajo a una revista. Entonces, el enviar junto con ellos un trabajo a una revista, el someterlo a la opinión del editor y el que el editor lo haya sometido a la opinión de árbitros y cómo contestarles a los árbitros, pues ha sido un aprendizaje para ellos extraordinario. Yo de hecho les dije, a partir de esto, yo ya no los considero mis alumnos, los considero mis colegas, porque estamos juntos en un trabajo que estamos defendiendo hacia afuera, entonces ustedes son mis colegas. Hay otro que enviamos a otra revista de la Unión Internacional de Química Pura y Aplicada, que es la UPAC, la que da nombres a los elementos de la tabla periódica. Enviamos también el trabajo, ya nos contestaron también los 3 árbitros y el editor, y también estamos trabajando sobre los comentarios. Y hay otro que tuvimos una duda experimental que teníamos que verificar con un equipo analítico antes de enviarlo. Pero bueno, me parece extraordinario que de aproximadamente, ¿cuántos equipos tuvimos? El semestre pasado tuvimos como 6 equipos, que de esos 6, 3 estén en vías de ver la posibilidad de publicarlos. Bueno, en primer lugar sí quiero agradecer mucho a mi coordinador que tuvo la apertura necesaria para decir vamos abriendo otra vez el curso, porque como yo decía es optativo, entonces es a juicio del coordinador si se abre o no se abre. Entonces yo le dije, Martín, fue muy exitoso el semestre pasado, por favor vamos abriéndolo otra vez, te aseguro que sí va a haber inscritos. No hubo tantos como el semestre pasado, hubo solo 12, pero son 12 que están con todo, están muy interesados. Lo que incorporé básicamente fue el pedirles reportes. Entonces les hice un pequeño formato de reportes para que documenten sus resultados, documenten sus reflexiones y observaciones, para que incluyan fotografías. Y entonces ahora sí, desafortunadamente para ellos pues es un poco más de trabajo porque cada semana tienen que elaborar un reporte, cosa que los del semestre pasado no hacían, pero creo que está resultando más enriquecedor. Yo diría que esa es la principal situación diferente que el semestre pasado, el haber incorporado estos reportes y el poder usar los experimentos que diseñaron sus compañeros del semestre pasado, poderlos usar con ellos. A la hora que ellos ven lo que fueron capaces de hacer sus compañeros del semestre pasado, ellos se motivan y tratan también de hacerlo. Entonces, pues yo veo a un grupo muy motivado, basado en experiencias pues ya anteriores y que están aprendiendo, a mi juicio, están aprendiendo muchísimo. Bueno, ¿qué me gustaría? A mí lo que me gustaría es que pudieran tener la libertad que tienen ahorita. Ellos tienen mucha libertad de acción porque tienen las cosas en sus manos. Ellos pueden hacer casi lo que quieran. Por supuesto que yo los guío y yo les pido que se informen sobre las sustancias, su toxicidad, etcétera, antes de trabajar con ellas. Pero al fin de cuentas, es su responsabilidad. Y además, el trabajo en microescala, que son con gotitas, no te va a haber una explosión que te huele una mano o una cosa así que sea terrible. Si te llega a pasar algún accidente, son accidentes menores, muy pequeños los que hemos tenido. Ahorita todo está como demasiado para mi gusto, a nivel internacional, está demasiado como restringido. Y entonces eso te limita las posibilidades
te limita la creatividad, te limita la libertad y te hace que te sientas como un poco enjaulado en lo que va a ser tu profesión. Entonces ellos pueden decir, pues voy a usar esto, voy a usar lo otro, voy a inventar un nuevo experimento. Cuando están en la Ibero no tienen esa libertad. Entonces yo, por ejemplo, como profesor, que se me ocurren muchas ideas y muchas cosas, le digo, vayan al almacén y pidan esto, vayan al almacén y pidan otro. Y empezamos a tener problemas con que del almacén se nos decía, oye, pero es que nos están pidiendo muchas cosas que no estaban en la lista original. O sea, allí se nos pide una lista de materiales que van a usar en la práctica. No puedes decirles a los estudiantes, a ver, ideen cosas y vayan por más cosas al almacén, porque se le complica. También veo la parte operativa del almacén, pues si cada estudiante llega a pedirle cosas nuevas que no estaban en una lista, pues también se complica. O sea, yo fui director de departamento y yo viví esa complicación, pero yo les decía, por favor, denles a los estudiantes lo más que se pueda, lo que pidan. Entonces, ahí tenemos una limitante para la creatividad. Es una limitante clarísima el que básicamente pues haya que ceñirse a una lista ya predeterminada, porque la investigación, ¿qué es? La investigación es que sobre la marcha vas descubriendo nuevas cosas y se te van ocurriendo nuevas cosas. Entonces, pues yo digo, la solución para mí sería la que tú acabas de plantear, de poder hacer que tengan los kits en su casa y que allá lleven a cabo los experimentos para que puedan dar como más libertad a su creatividad y un aprendizaje finalmente más personal, porque ahí tienes que reflexionar. Ahí no está el profesor encima de ti diciéndote, a ver, esto lo hiciste mal, esto lo hiciste bien. Ahí es tu responsabilidad personal y tu cuidado personal de ti mismo. Yo he compartido esto con varios de mis colegas de otras instituciones. Bueno, ha sido universalmente aceptado. Entonces, la Universidad de Guanajuato me pidió que les diera un taller especial. Y lo hice durante varios sábados. Estuve haciendo un taller especial para ellos. Y aquí lo que sucedió es que la profesora de allá, que es una amiga mía, yo le mandé la lista de componentes del kit y ella los consiguió. Entonces, entre escarbar en su laboratorio y otros laboratorios y comprar cosas, ella armó los kits, se los dio a sus estudiantes y en sus casas, no cada uno, como lo estamos haciendo nosotros, sino se juntaban en grupos con la protección necesaria, pues, pero ellos se juntaban en grupos de 7 ciudades de Guanajuato y entonces yo les daba el taller desde mi casa, con la misma idea pues que a mis alumnos de la Ibero. Y entonces se sumaron también un grupo de Veracruz, de la Universidad de Veracruz. Y después de la Universidad Nacional Autónoma de México, de la Facultad de Estudios Superiores de Cuautitlán, también escucharon esto y entonces en un evento multitudinario, porque tenían a 900 inscritos, también yo les pude dar, pero esta vez demostrativo, porque no había manera de hacerles llegar kits a 900, les hice demostrativo varias de estas experiencias. Y después también de la UNAM, un campus que tienen en Monterrey, también les interesó y también hice lo mismo. Y ahora resulta que la Sociedad Química de México también escuchó de esta noticia acá salida de la Ibero y les gustó mucho la idea y entonces este miércoles próximo vamos a tener un webinar en donde voy a reproducir algunos de los experimentos y de allí la Sociedad Química de México va a seleccionar a 20 profesores para hacer un pilotaje en donde la Sociedad Química de México va a patrocinar los kits y se los va a mandar a 20 profesores. Yo les voy a dar este curso también los sábados para no entorpecer mis labores de la universidad. Y van a trabajar estos kits con miras a que después se pueda diseminar a más grande escala. O sea, esto está prendiendo mecha de una manera impresionante y bueno, pues nos da muchísimo gusto que lo que hemos generado en la Ibero durante 30 años ahora esté como aterrizando y sirviéndole a muchos profesores y a muchos alumnos de toda la República.